Bienvenidos nuevamente, bienvenidas. B2B Marketers, estamos otra vez en un webinar como cada 2 semanas. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación digital, el PR digital y cómo podemos llevar esa estrategia de la notoriedad de marca al link building, ¿no? Esta estrategia SEO tan importante para poder conseguir este tráfico orgánico. Y contamos hoy con Gina Gulberti, que es la VP digital de Launchmetrics, que ya nos contará un poco más sobre qué va su empresa, y también cofundadora de B2B Marketers. Antes de empezar, os recordamos que este webinar lo hacemos para vosotros, para vosotras, así que por favor enviadnos vuestras preguntas, que al final de la presentación de Gina intentaremos responderlas todas, y las que no podamos responder, pues intentaremos incluirlas en el resumen que hacemos después de los webinars. Y además, contaros que vamos a estar retransmitiendo este webinar utilizando nuestros canales en Instagram y en Twitter, con lo cual, pues si queréis también publicar vuestras ideas, vuestras preguntas, todo lo que queráis comentar sobre este webinar, podéis hacerlo utilizando el hashtag PRB2B. Pues para los que os conectéis por primera vez en estos webinars, os contamos muy rápido. B2B Marketers es la comunidad global de B2B para profesionales del B2B Marketing, y pues lo que buscamos es ayudaros a desarrollar las competencias en esta área, pues que tiene características tan específicas del B2B Marketing, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues con este tipo de webinars, como el que estáis viendo, compartimos contenido, compartimos herramientas, hemos realizado live chats y conectamos con diferentes profesionales del marketing B2B. Y muy pronto, bueno, además tenemos la oportunidad hoy de contar con Gina como presentadora, que además es la persona que está construyendo el curso, junto con otros profesores, el curso de marketing de contenidos para B2B. No sé si, Gina, nos puedes dar un pequeño preview de lo que podremos ver en este curso. Sí, pues como dice Iva, estamos justo en ese proceso de producir y de preparar un curso de marketing de contenidos adaptado para el entorno B2B. En nuestro caso, pues llevamos muchos años trabajando en este sector y la verdad que una de las problemáticas que siempre nos hemos encontrado es justamente el encontrar formación adaptada al entorno de business to business, ¿no? Porque casi todo lo que hay es muy B2C. Y bueno, solo deciros que este programa lo lanzaremos ahora en la primavera de 2021, que va a ser aprendizaje ágil, porque sabemos que estamos muy ocupados, que vivimos constantemente conectados y enganchados a millones de cosas. Por lo tanto, pues el concepto de los cursos de B2B Marketers van a ser pues cursos ágiles, píldoras de contenido, multimedia, visuales, con materiales descargables además, que es súper útil a la hora de poner en práctica, pues no solamente adquirir todo ese conocimiento, sino poner en práctica también todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, bueno, pues muy prontito va a estar online en nuestra web. Genial, y os contaremos todo, pues eso, en nuestras redes sociales y a través de la newsletter que enviamos cada 2 semanas. Un pequeño comentario que quería hacer, si pasamos a la siguiente slide, tenemos esta encuesta ahora mismo activa. Básicamente lo que os pedimos es 1 minuto de vuestro tiempo para contarnos lo que valoráis en las oportunidades de desarrollo profesional que podéis encontrar, ¿no? Tenéis varias opciones y lo que os pedimos es que nos digáis del 1 al 5 qué tan interesante es para vosotros estas oportunidades, simplemente porque nos va a permitir también a nosotros entender cómo podemos ayudaros y cómo podemos crear más acciones que os permitan desarrollar estas competencias en el marketing B2B. Así que ahora Julián acaba de compartir por el chat. Si podéis responderlo cuando tengáis 1 minuto de tiempo, pues sería genial. Entonces, vamos a entrar en materia y, como os decía, hoy vamos a hablar de la combinación de PR o la comunicación online y el SEO, ¿no? Específicamente en la parte de link building. Pero ¿por qué hemos creído importante hablar de este tema? Y Gina, pues también hemos creído que es importante pues, elaborar sobre este tema. Es básicamente, en primer lugar, porque pues son 2 estrategias o 2 áreas donde pues, los marketers dedican mucho tiempo. Hay el 64% de los marketers que invierten su tiempo en SEO, pero también sabemos muy bien que el 83% de los consumidores confían en el boca a boca y en las opiniones, ¿no? Cada vez más en un proceso de venta de una empresa B2B, pues es muy importante y se crea cada vez más estos entornos donde
el usuario busca la recomendación de una herramienta, de un servicio, etcétera, y a través de esto pues se toman la decisión de compra, ¿no? Entonces, combinar esas dos estrategias es muy importante pues si queremos tener éxito en nuestro marketing B2B. Como segundo punto, el 49% de los usuarios dicen que Google les ayuda a descubrir productos. No es solamente una herramienta que te permite ir a productos que ya conoces, sino que muchas veces a través de una búsqueda puedes encontrar pues a lo mejor contenido que te parece interesante y a través de ese contenido pues conoces un nuevo producto, una nueva empresa, una nueva marca. Entonces, combinar también estas dos estrategias pues nos va a permitir pasar el mensaje correcto a los consumidores que nos descubren a través de un canal como puede ser Google. Y finalmente, y creo que esto es importante y creo que Gina lo va a comentar bastante en su presentación, es que el SEO y la comunicación no son solo texto, ¿no? Antes teníamos en mente que la comunicación o las relaciones públicas eran simplemente una nota de prensa escrita o que el SEO era simplemente pues, resultados en enlaces, pues cada vez vemos que esto evoluciona y cambia, ¿no? Al final, por ejemplo, y el dato que hemos puesto es que Google utiliza alrededor de 810 formatos en sus resultados de búsqueda y lo habréis visto ya. Cuando hacéis una búsqueda ya no solamente aparecen enlaces, aparecen vídeos, aparecen imágenes, aparecen pues a lo mejor preguntas frecuentes, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta y adaptarlo. Y para esto, como decía, pues hemos contado con Gina, la presento muy rápidamente, pues Gina, además de ser cofundadora de esta comunidad de B2B marketers, es VP Digital Marketing en Launchmetrics, donde lidera pues, al equipo de esta empresa de moda, lujo, belleza. Y anteriormente, pues trabajó también como responsable de comunicación en empresas como Agure, en Infoempleo y, como decía, también pues ahora lleva toda la parte de B2B marketers de la construcción de esta comunidad. Entonces, pues encantados de contar contigo, Gina. Una de las personas de las que nosotros mismos hemos aprendido muchísimo en esta área de PR y digital marketing. Así que, pues, sin más, te dejo, Gina, que continúes la presentación. Muchas gracias, Ivo. Súper introducción. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis asistiendo hoy a este webinar. Voy a tratar varios temas. Y antes que nada, bueno, pues simplemente explicaros un poco a lo que me dedico, a lo que se dedica mi empresa. Como decía Ivo, soy vicepresidenta de marketing digital en Launchmetrics. Nosotros somos una empresa SaaS, una empresa de software business to business, porque al final pues nuestro target audience son profesionales del marketing y la comunicación en empresas de moda, lujo y belleza. Ya hace 7 años que trabajo en Launchmetrics y bueno, y desde luego en todo este tiempo hemos tenido la experiencia desde el primer momento en el que comenzamos a construir un equipo de marketing hasta que, bueno, pues a día de hoy estamos en 8 mercados distintos. El año pasado entramos también en el mercado chino y ahora estamos un poco metiendo la cabeza en Asia. Y bueno, a nivel de estrategia B2B, por supuesto que la parte digital ha sido un pilar fundamental y el tema sobre el que vamos a hablar hoy, que es la parte de PR, sí que me gustaría hacer hincapié en cómo estas relaciones públicas cada vez forman más parte de esta estrategia digital y ya no tanto de esa comunicación corporativa tradicional a la que estábamos acostumbrados. Dicho esto, me gustaría arrancar con una cifra que dice que el 89% de los profesionales del marketing afirma pues, que la notoriedad de marca es ese objetivo importante o el más relevante que buscan obtener seguido de las ventas, por supuesto, y de la generación de leads. Quería arrancar con esta cifra porque creo que es fundamental entender pues, ese papel que las relaciones públicas tienen en la notoriedad de marca, ¿no? En construir esa imagen de marca que es fundamental no solamente para diferenciarnos de la competencia, sino para ofrecer a nuestro negocio un valor que va mucho más allá de cualquier cosa o cualquier producto o servicio que podamos ofrecer a nuestros usuarios. Entonces, obviamente, las relaciones públicas han estado siempre muy vinculadas en este sentido a la notoriedad de marca. Sin embargo, creo que es fundamental entender la evolución que ha tenido el PR o las relaciones públicas pues, en los últimos 15-20 años. Estábamos acostumbrados a este responsable de prensa cuyas funciones eran pues, este contacto diario y recurrente con los medios de comunicación, con los periodistas, para construir relaciones que al final nos ayudaran a posicionar nuestra marca, ¿no? a conseguir esas menciones en medios de comunicación y en publicaciones relevantes.
y hacerlo pues, a través de teléfono, de email, de múltiples canales. Hoy en día, cuando hablamos de las relaciones públicas y del PR digital, hablamos de muchas otras cosas. Ya no hablamos solamente de obtener esas menciones o esas publicaciones en prensa, sino que hablamos muchas veces también del guest blogging o de la creación de contenido en sitios web externos, de la gestión de las relaciones con influencers, cada vez más también del social media, el social engagement y del social networking, el tema de los eventos y más en la situación en la que estamos actualmente en mitad de una pandemia, pues en la que todo se ha trasladado al entorno digital, pues todos esos eventos, ya sea conferencias de prensa, pero live chats en LinkedIn, en Instagram, los webinars, pues son en cierto modo también responsabilidad en muchas ocasiones del departamento de comunicación o prensa. Y la distribución de contenido propio, que bueno, pues de esto voy a hablar mucho a lo largo de la presentación, con muchos ejemplos que os voy a enseñar de cosas que hacemos o que hemos hecho en Launchmetrics. Y para entender este concepto que quiero remarcar hoy, de que las relaciones públicas ya no solamente pues, conviven en esa parte de la notoriedad de marca, sino que cada vez más se conectan a la estrategia digital de las compañías y de los negocios B2B. El otro día justo encontraba este tweet que me vino, la verdad, que genial para esta presentación, de John Moo. John Moo, para quienes no lo conozcáis, es un advocate de Google, es parte del equipo de Google y es uno de esos gurús a los que pues, la gente que se dedica al SEO, los SEOs, los especializados en SEO, siguen muy de cerca porque cualquier cosa que publica en sus redes sociales, en Twitter, puede ser un pequeño guiño o una señal hacia la dirección que va a tomar el famoso algoritmo de Google, ¿no? Que al final es un poco ese algoritmo que nos vuelve a todos locos porque es el que decide quién aparece en el primer lugar del buscador y quién aparece después. Entonces, en este tweet de John Moo el otro día, el 23 de enero de 2021, pues él decía, me encanta alguna de las cosas que veo del PR digital, pero es una pena que muchas veces pues se pierdan de vista o se pierdan en el camino por todas esas actividades más de spam que conlleva el link building. Y hay que tener en cuenta que el PR digital es tan crítico o aún más importante que el SEO técnico. Este mensaje de John Moo es fundamental para entender el papel que tienen las relaciones públicas digitales hoy en día en toda esta estrategia online, en toda esta estrategia de posicionamiento orgánico. Y es de lo que justamente vamos a hablar hoy. Para que nos situemos y para que entendamos esta conexión de las relaciones públicas con la parte digital y con la estrategia online, pues entendamos que al final el PR consiste en lograr menciones en medios de comunicación. En nuestro caso, en el caso de Launchmetrics, como os decía, somos un SaaS, somos una empresa de software y tenemos una serie de publicaciones de cabecera, como puede ser Vogue Business, como puede ser Business of Fashion, que son medios de comunicación que generan noticias y contenidos a nivel B2B para justamente nuestro target audience. Todas esas menciones que logramos en estos medios de comunicación a través de nuestras tácticas de PR, la mayoría de las veces conllevan un enlace, ¿no? Como este ejemplo que podéis ver en pantalla. ¿Por qué? Bueno, pues porque del mismo modo en que nosotros como negocios tenemos que hacer optimización online, optimización on-page, perdón, de nuestros contenidos, los medios de comunicación también deben hacerlo y saben la importancia de utilizar enlaces externos, enlaces internos. Por lo tanto, aunque hay algunos medios que todavía son muy recelosos de enlazar externamente, pero sí es verdad que cada vez más hacen enlazado a sitios externos como pues para dirigir a sus lectores a la fuente de referencia o a la fuente original de la noticia. Estos enlaces son los conocidos como backlinks. ¿En qué nos ayudan? ¿Por qué son tan importantes a nivel digital? Pues en primer lugar, porque es uno de los principales valores, os enseñaba el tweet de John Moo, pero bueno, en general se sabe que uno de los valores principales que Google considera a la hora de posicionar tu marca o tu negocio en los primeros puestos de su buscador es por la calidad y la cantidad de esos enlaces externos que puedas conseguir. Porque al final, bueno, pues pueden haber muchas tácticas para incluir keywords, para incluir palabras clave en todo el contenido que puedas generar, pero Google considera que el sitio web que logra esos enlazados externos es porque verdaderamente es experto, verdaderamente es un sitio web que está bien posicionado sobre una temática concreta y por lo tanto la va a premiar. Ahí está ese valor o esa conexión directa entre el PR digital y el SEO o el posicionamiento orgánico. Y en segundo lugar, todos esos backlinks, todos esos enlaces, lo que están haciendo es contribuir al tráfico de referencia y cualificado.
pues gracias a estos backlinks, por ejemplo, en el caso de Launchmetrics, recibimos un alto volumen de visitantes en nuestra web, que no solamente es muy útil, pues obviamente para los números de nuestra web, sino que es tráfico, como digo, cualificado, totalmente cualificado, porque viene de medios de comunicación que comparten nuestro target audience. Por lo tanto, es muy, 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 muy crítico, es muy importante y es uno de los tipos de tráfico, de los canales de tráfico que mayor tasa de conversión tienen, justamente por esto, porque al final es tráfico bastante cualificado. Y con este pequeño esquema, espero que nos sirva para entender pues, cómo conectamos esa parte del PR con todo lo que es estrategia digital. Y ahora me gustaría hablar de los beneficios que tiene el link building o lograr todos esos backlinks a través de las relaciones públicas digitales. Algunos de ellos ya los he mencionado. Número 1, ganas links de calidad porque al final consigues enlaces en medios de comunicación o en blogs que tienen mucha relevancia, que tienen un alto volumen de visitas. En segundo lugar, obtienes enlaces que tus competidores no pueden replicar. Y en este sentido es importante entender cómo las relaciones públicas obtienen de una manera completamente orgánica enlaces con los que es muy difícil que llegue un competidor y te los robe o que replique, ¿no? Porque al final son historias únicas, son historias que un medio de comunicación publica y en los que menciona a tu negocio únicamente. Se trata de links con un call to action claro, pues como decía, generalmente los medios tienden cada vez más a utilizarlo como una referencia a la fuente original de la noticia, por lo tanto, pues el call to action es clarísimo y nos puede ayudar a traer ese tráfico de referencia. Colocas tu negocio frente a tu target audience, pues como comentaba anteriormente, al final compartimos el target audience en todos estos medios B2B de nuestro sector, en nuestro caso pues hablaba de Business of Fashion, de Vogue Business. Construyes confianza, la parte más tradicional del PR, posicionamiento de marca en la mente de tu audiencia objetivo y por último motivas el social engagement, porque sabemos que las historias que acaban publicándose en prensa, en medios de comunicación, tienden a viralizarse mucho más rápido y amplificar mucho más los mensajes. Pero ¿cómo logras esas menciones? Y lo que es más difícil, ¿cómo logras esos backlinks? ¿No? ¿Cómo logras que los medios de comunicación no solamente pues, hablen de tu empresa o la mencionen como una fuente de información, sino que además la enlacen? Bien, pues para entender mejor las tácticas o las maneras en las que podríais plantear esta estrategia, tengo 5 tácticas de PR digital que son pues, algunas de las que utilizamos nosotros en Launchmetrics. Empecemos con la primera. Bueno, la primera sería el contenido que nosotros llamamos thought leadership o contenido de notoriedad de marca. Esta para nosotros es la táctica estrella, es la táctica fundamental. Consiste en generar contenidos que aporten valor a la industria, pues son temáticas que al final son interesantes para nuestro target audience, pero también para los medios B2B de nuestro sector. Y pueden ser pues, estudios, informes, encuestas, análisis. En este sentido, nosotros tenemos una ventaja bastante importante y es el hecho de que somos un software de análisis de datos y de medición de campañas de marketing, con lo cual pues, tenemos la ventaja absoluta de poder medir y de poder extraer de nuestra propia herramienta mucha información y muchos datos que luego son muy interesantes para producir contenido. Pero muchas veces hemos generado también piezas de contenido como esta que veis en la derecha, que es nuestro informe anual sobre el marketing de influencers. Este es un informe que elaboramos en base a una encuesta, en base a un survey que enviamos a toda nuestra base de datos de clientes y de prospectos con 20 preguntas y en la que pues, les hacemos diferentes preguntas acerca de los canales que utilizan, el presupuesto que dedican a marketing de influencia, los canales, los tipos de colaboraciones que establecen. Toda esta información que recopilamos en base a una encuesta muy sencilla es la que nos ayuda para construir o para producir este informe anual. Además, intentamos todos los años buscar un partner o buscar un socio de la industria que colabore y que prepare este contenido en una especie de co-branding, porque sabemos que al final nos va a ayudar a nivel de distribuir no solamente esa encuesta inicial, sino también posteriormente en la amplificación y distribución del contenido. Para que os hagáis una idea, este informe de marketing de influencia todos los años nos genera una media de 50 enlaces, 50 menciones en los diferentes mercados en los que estamos con sus respectivos backlinks. Es uno de, como decía, de las piezas de contenido estrella porque es un tema que todavía está muy candente, al que todo el mundo le gusta saber más. Y bueno, y es uno de los que más nos ayudan.
Por otro lado, este otro ejemplo que veis es un formato de contenido que nosotros producimos de manera mensual que llamamos Data Brief y en el que pues, fundamentalmente lo que hacemos es analizar tendencias, campañas de marketing de marcas del sector, no sé, influencers también de manera individual. Y al final son formatos de contenido de 2-3 páginas como máximo, con 4 datos contados, pero que son muy útiles no solo a nivel de formato de contenido y de, bueno, pues puedo decir de rentabilidad, porque resultan muy fáciles de producir, pero nos ayudan a diferentes niveles. Al nivel de awareness o notoriedad, nos atraen muchísimo interés, nos ayudan a nivel de lead generation, porque pues son informes que generan muchas descargas, y nos ayudan también a nivel de account-based marketing, porque muchos de estos informes están focalizados en empresas o en cuentas clave a las que queremos pues atraer y queremos vender, y nos ayuda con el equipo de Demand Generation a atraer la atención de estas cuentas clave. Pero al mismo tiempo es una pieza de prensa muy interesante. A los periodistas les encanta, en este caso, pues estuvimos analizando en el mes de enero el crecimiento que habían tenido las marcas de moda deportiva y de athleisure, que obviamente pues después del año pasado en el que todo el mundo estuvo metido en su casa, pues el crecimiento fue evidente y calculamos a través de nuestras herramientas un poco el valor que habían generado las marcas de este sector. Y es otro de los formatos estrella, como digo, que nos ayudan a diferentes niveles, pero que son una pieza de PR fundamental en nuestra estrategia. Algunos detalles de la manera que tenemos de distribuir estas comunicaciones, estos contenidos. No usamos notas de prensa, de hecho dejamos de usar notas de prensa hace ya bastante tiempo, exceptuando, pues, no sé, comunicaciones muy corporativas como temas de adquisiciones, rondas de inversión, todos estos temas, pues sí que mantenemos un poco un formato más clásico, pero para lo que es contenido, para lo que es que realmente lo que nos funciona a nivel de PR y lo que nos funciona a la hora de conseguir backlinks, utilizamos un formato mucho más ligero, un formato pues más soft, por así decirlo, que es este que veis a la derecha. Son emails muy cortitos en los que de algún modo empaquetamos la historia directamente para el periodista, ¿no? Y le contamos pues un poco cuál es la historia detrás de los datos o cuál es la historia detrás de lo que hemos analizado. Y es un formato de comunicación de email que nos funciona muy, muy bien porque, como digo, pues se lo ponemos prácticamente en bandeja a los periodistas para que puedan, a partir de esto, adaptar la historia a sus medios de comunicación. Otra táctica que utilizamos bastante y cada vez más es pues, apoyarnos en la distribución en redes sociales para taguear, para etiquetar a medios, blogs e influencers muy cercanos que sabemos pueden estar potencialmente interesados en las diferentes historias y contenidos que generamos. Aquí tenéis el ejemplo del informe que os mostraba anteriormente. Hicimos un stories en nuestra cuenta de Instagram y en este stories habíamos etiquetado pues a varios periodistas que podían estar interesados en esta historia. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en primer lugar, porque los periodistas ya no están en una redacción, la mayoría de ellos trabajan de forma remota, como casi todo el mundo ahora mismo. Y en segundo lugar, porque las redes sociales se han transformado un poco en nuestro lugar de comunicarnos con toda esta prensa, con todos estos medios de comunicación. Nuestra responsable de comunicación corporativa, de hecho, tiene hasta grupos de Instagram con periodistas y con influencers del sector, a través de los que comparten muchas veces los contenidos que lanzamos. Entonces, bueno, pues las redes sociales se han transformado un poco en ese vehículo de contacto y de comunicación constante con nuestros líderes de opinión. Otro formato de historia que nos ayuda o de contenido que nos ayuda bastante a la hora de conseguir enlaces, a la hora de conseguir menciones en prensa, bueno, pues los contenidos con influencers. Los contenidos con influencers al final siempre funcionan de forma estupenda, son los que más impacto nos generan, no solamente a nivel de social engagement, sino también a nivel de notoriedad y a nivel de impacto en general. En este caso, bueno, pues esta es una historia que justo el otro día en un evento de HubSpot la conté, la historia de Chiara Ferragni. Hicimos un análisis sobre su boda. Esto se transformó en, bueno, pues en un bombazo, porque cuando lo publicamos en nuestras redes sociales, en nuestro blog, Chiara lo republicó y a la media hora pues habían, no sé, 20 medios de comunicación escribiéndonos y preguntándonos de dónde habían salido los datos, de dónde había salido la información. Y bueno, nos ayudó no solamente a conseguir muchísimas menciones en prensa, obviamente por la persona de la que estábamos hablando, pero al mismo tiempo el hecho de construir un contenido, una pieza de contenido, que es a lo que iba justamente, nos ayudó a lograr esta mención en su blog,
publicó un artículo en su blog pues contando un poco el contenido que nosotros habíamos lanzado en nuestra web, enlazando a Launchmetrics como fuente de información. Lograr un enlace en un blog de un influencer es absolutamente maravilloso a nivel de notoriedad de marca, pero por supuesto a nivel de SEO, porque son webs que tienen mucha relevancia, que tienen un alto volumen de visitas y por lo tanto te ayudan mucho a nivel de posicionamiento orgánico. Entonces aquí, bueno, pues otro tipo de contenido o de táctica que nosotros utilizamos bastante para lograr esas menciones en prensa y esos enlazados que tanto necesitamos. Siguiendo con el contenido con influencers, dos ejemplos más que creo que pueden ser interesantes. Obviamente hay una táctica que funciona siempre con los opinion leaders, siempre con los influencers, que es, lo voy a decir de esta manera, alimentar su ego, en cierto modo. Y aquí dos casos. El que veis abajo a la derecha es pues una campaña que hicimos con Launchmetrics hace un año. Es una web que tenemos, bueno, un microsite que construimos dentro de nuestra web, que es Insights 100, Insights 100, que es un ranking de marcas dentro del sector de moda, lujo y belleza. Pero al mismo tiempo, esta página tiene un top ranking de influencers para cada uno de los segmentos que nosotros trabajamos. ¿Por qué hicimos esto? Nuestro objetivo realmente eran pues la primera parte, ¿no? Este ranking de marcas, porque lo queríamos utilizar pues, para llamar su atención, también como una táctica de account-based marketing, pero sabíamos que integrar a los influencers nos iba a ayudar a nivel de promoción, a nivel de distribución e incluso a nivel de enlazado externo y de PR. Por eso creamos estos mini rankings como parte de la campaña y como parte de este microsite. Y lo que hicimos para llegar a los influencers y para lograr que no solo que nos republicaran en sus redes sociales, sino que al final colocaran en sus blogs algo vinculado o relacionado con este microsite, fue enviarles una especie de badge, una especie de, bueno, pues de imagen que diseñamos específica para cada uno de ellos. Creo que teníamos como 50 influencers, pues creamos una etiqueta o un visual para cada uno de esos influencers con el Media Impact Value o el valor total que habían obtenido durante todo el año y que habían aportado al sector, con el engagement que habían logrado y bueno, con un par de datos más. Y al final esto, bueno, pues nos ayudó a lograr bastantes enlazados externos, bastantes menciones en los blogs de estos influencers, porque por supuesto no solo alimentábamos a su ego, pero el hecho de que estuviéramos midiendo el impacto que tenían a lo largo de un año en un determinado sector, a ellos les ofrecía un valor pues absolutamente estupendo de cara a las marcas con las que colaboran. Por lo tanto, pues bueno, fue una táctica estratégica que creamos dentro de esta campaña de Insights 100 para lograr menciones y publicaciones en los blogs de estos influencers. Por otro lado, aquí en la izquierda podéis ver otro ejemplo. Este ya tiene algunos años, pero siempre me gusta comentarlo y contarlo. Lee Oden, que de hecho fue uno de los primeros colaboradores y primeros speakers en B2B Marketers. Él es un influencer del marketing de influencia, valga la redundancia. Él vive en Estados Unidos, tiene un blog que es muy famoso, se llama Top Rank Marketing y habla sobre temáticas de influencer marketing, sobre temas de medición, sobre los canales más adecuados y sobre todo en el ámbito B2B. Os recomiendo porque es súper interesante todo lo que publica. Bueno, cuando nosotros estábamos empezando a trabajar en el mercado americano, pues no nos conocía nadie, éramos, y incluso a nivel online, a nivel digital, pues nuestra web apenas atraía tráfico de Estados Unidos, porque bueno, pues nosotros somos una empresa con la matriz en Francia, con lo cual en Estados Unidos al principio nos costaba mucho, ¿no? Generar notoriedad de marca y generar atracción. Tuvimos la oportunidad de participar en un evento en Atlanta que se llama el PRSA, que era un evento de relaciones públicas y comunicación, pues un evento con conferencias, con charlas, y Lee Oden era uno de los speakers en este evento. Dio una charla y, bueno, pues cuando volvimos a España, en lugar de escribir el típico artículo de todo lo que debes saber sobre el PRSA, etcétera, etcétera, lo que decidimos es hacer una infografía y un artículo, que lo veis aquí en pantalla, sobre las claves que había dado Lee Oden acerca de los cambios que iban a haber en el PR a nivel B2B en los próximos años. Entonces, bueno, pues publicamos esta infografía, publicamos el artículo de blog y lo que hicimos, puesto que había conseguido la tarjeta personal de Lee en ese evento, es compartirla con él antes de que se publicara. A él le pareció maravilloso, alimentó su ego en cierto sentido, pero además le estaba dando relevancia, le estaba dando notoriedad, con lo cual lo que hizo
nada más publicamos esta infografía y este blog, es publicar a su vez él un artículo en su propio blog, enlazando a nuestra web. Y de esta forma pues logramos una mención muy relevante y logramos pues una visibilidad y un tráfico que nos venía de este mercado de Estados Unidos, que en aquel momento cuando estábamos empezando era súper valioso. Otra táctica o otra manera de conseguir estos enlazados externos y de conseguir estas menciones que contribuyan a nuestro posicionamiento orgánico, artículos de opinión o guest blogging. Esto se trata de, pues al final, de buscar acuerdos, ¿no? De buscar acuerdos o partnerships con sitios o blogs de relevancia que nos permitan escribir contenido pues, por parte de nuestro equipo ejecutivo, de los directivos de nuestra empresa, contenido de valor y que además pues, nos permitan enlazar a nuestro propio sitio web. Nosotros tenemos partnership con Forbes, pues somos miembros del Forbes Communication Council y como parte de este partnership que tenemos con ellos, nuestra CMO, nuestro Chief Marketing Officer, Alison, escribe de manera mensual artículos ejecutivos en los que pues, habla de diferentes tendencias dentro de la industria, de cambios que están habiendo, pues artículos muy dirigidos al target audience de Forbes. Y en todos estos artículos, en este partnership que tenemos con ellos mensual, pues nos permiten siempre enlazar a nuestra web, a alguna parte de nuestra web, tienen que ser enlazados a contenido, ¿vale? Tienen que ser enlazados, ese es un poco el requisito, la norma que pone Forbes para participar en este proyecto. Tienen que ser siempre enlazados a contenidos, a historias, no podemos hacer un enlazado a una página de productos. Al final tenemos que pensar que el PR y el contenido se basa justamente en ese storytelling, ¿no? No estamos haciendo un pitch comercial, sino que tenemos que ofrecer valor a los usuarios de Forbes y por lo tanto pues, cuando lleguen a su artículo también encuentren en la fuente original ese valor relacionado con la temática del artículo. Lo mismo hemos hecho con Relevance, que es otra de las publicaciones con la que teníamos, ya no colaboramos con ellos, pero durante bastante tiempo estuvimos colaborando con ellos. Relevance es un blog bastante importante de temas de marketing y comunicación y pues funcionaba un poco de la misma manera. Era un intercambio, ¿no? Nosotros les ofrecíamos contenido elaborado por nuestro CMO y a cambio pues ellos nos daban promoción, etcétera. Para ellos era una manera también de tener contenido constante y continuo, contenido de valor. Y bueno, pues este tipo de acuerdos o de partnerships es algo que muchas empresas, que muchos negocios o muchos medios ofrecen. De hecho, hay muchos que tienen programas de contributors, programas de colaboradores y es algo que nos va a ayudar a la hora de lograr enlazado externo, a la hora de lograr pues, menciones relevantes en sitios web de tu sector. Partnerships de contenido. Es la siguiente táctica o el siguiente tipo de actividad que nosotros hacemos a nivel de PR digital y al final consiste en encontrar alianzas con sitios web o con empresas de nuestro sector para la coproducción de contenido conjunto. En este caso, este es un ejemplo de Stylight. Stylight es un marketplace de moda y de belleza. Y bueno, ellos también generan muchísimo contenido para el sector, contenido acerca de influencers, pero también contenido acerca de estrategias de marketing y de comunicación dentro del sector. Y en esta alianza que firmamos con ellos, pues bueno, un poco consistía en que nosotros ofrecíamos esos datos, nosotros íbamos a proporcionar toda la parte de análisis de datos o la expertise de análisis de datos y ellos iban a poner pues la preparación de este site que veis aquí, que iba sobre la presencia de Chiara Ferragni durante la Milan Fashion Week del año pasado. Este es un proyecto que hicimos para el mercado alemán y del mismo modo que os comentaba antes el ejemplo de Estados Unidos, también nos ayudó mucho a atraer tráfico de Alemania, que hasta pues hace poquito la verdad que era uno de nuestros mercados más nuevos y todavía nos estaba costando mucho ir metiéndonos en él. Entonces, bueno, pues este tipo de colaboraciones, de co-creación de contenido conjunto es otra de las tácticas que, como digo, pues lleva el departamento de prensa, de comunicación y que nos ayudan no solo a nivel de estrategia digital, sino también a tener una presencia, a tener una notoriedad, a obtener enlaces externos de calidad. La siguiente táctica o la siguiente recomendación es el contenido sindicado. ¿En qué consiste el contenido sindicado? Bueno, pues es una táctica de distribución de contenido que también ayuda a la obtención de backlinks para SEO.
seguramente que lo habréis visto muchas veces, a veces habréis visto algún sitio web que copia y pega literalmente un contenido de tu blog, pero hace referencia al final del artículo a la fuente original. Bueno, pues en esto consiste el contenido sindicado. Se publica algo en tu sitio web y se vuelve a publicar palabra por palabra en otro lugar con una referencia a la fuente original. Podemos pensar que esto se puede tomar por parte de Google como contenido duplicado, pero no es así, ¿vale? Google agrupa los duplicados y es capaz de detectar el original. Entonces, lo que es siempre importante es que al final de estos artículos, al final de estas republicaciones de tu contenido, siempre haya una referencia al lugar original donde se ha publicado esta historia. Y para esto del contenido sindicado, hay dos maneras de trabajar en ello. Por un lado, a través de herramientas de sindicación pagada, que al final pues, son herramientas en las que tú pones un presupuesto y se encargan de distribuir tu contenido o de republicar tu contenido en diferentes webs. Para que os hagáis una idea, sobre todo las dos primeras, PR Newswire no, porque ahora os explico un poco la diferencia. En el caso de las dos primeras, funcionan como una campaña de pago. Pues al final tú entras, seleccionas un segmento, pues trabajo en el segmento de la tecnología dentro del ámbito de la moda, lujo y belleza. Y estas herramientas como Outbrain tienen una base de datos de publicaciones o de medios que están dentro de ese segmento, dentro de ese área, y lo que hacen es que en base al presupuesto que tú pongas para esa campaña de contenido sindicado, pues republican tu contenido, tu artículo, tu blog o lo que quieras sindicar en todos esos medios de comunicación con una referencia a tu sitio web como fuente original. En el caso de PR Newswire es un poco diferente porque PR Newswire es una plataforma de distribución de notas de prensa, pero al final funciona exactamente de la misma manera. Pagamos a cambio de que PR Newswire coloque nuestra nota de prensa en una serie de medios de comunicación dentro de un segmento, dentro de un determinado sector. Y lo que es importante y lo que nosotros siempre intentamos hacer cuando pues colocamos contenido sindicado en PR Newswire es añadir en nuestra nota de prensa esa referencia al original en nuestra web, para que se entienda como contenido sindicado, porque ya os digo que aunque es una plataforma de distribución de notas de prensa, al final lo que hace es sindicar contenido en una serie de webs. Y por otro lado tendríamos las herramientas de autosindicación, es decir, herramientas que al final nos van a permitir crear nosotros mismos una versión de nuestros contenidos en estas plataformas, pues algunas Medium, Reddit, LinkedIn. El más sencillo y que vais a entender más fácilmente, LinkedIn al final sabéis que nos permite crear artículos a través de nuestro perfil personal. Bueno, pues algo que hacemos nosotros es cada vez que lanzamos un informe o cada vez que lanzamos una pieza de contenido, uno de nuestros ejecutivos, uno de los directivos de nuestra compañía, publica en su LinkedIn un artículo que es una versión o es un resumen del contenido original, enlazando a ese contenido original. Pero además intentamos hacer esto también con influencers o con expertos dentro del sector del marketing y de la comunicación para moda, lujo y belleza. Pues colaboramos con algunos de ellos que funcionan exactamente de la misma manera. Pues tenemos un partnership con ellos y lo que hacen es sindicar ese contenido en sus propios perfiles de LinkedIn. Y esto nos va a ayudar también a la hora de posicionar, a la hora de obtener backlinks y a la hora de que bueno, pues Google entienda que nuestra web, nuestro negocio es relevante y que tiene que posicionarlo mejor. Como digo, suena un poco a estrategia digital, pero en nuestro caso es el departamento de comunicación y de prensa el que se encarga de pues gestionar toda esta parte de la sindicación de contenido, ¿vale? Y por último, algo que quería destacar es una herramienta que nosotros utilizamos mucho, que es SEMrush, porque al final, bueno, SEMrush es una herramienta de SEO, de análisis SEO, sin embargo puede ser muy útil a muchos niveles, a nivel de contenidos, a nivel de social media y a nivel de PR incluso. En nuestro caso, pues para que os hagáis una idea la diferencia de nuestra persona de comunicación corporativa, que no es para nada un perfil de comunicación tradicional, sino todo lo contrario, muy digital. Ella misma es la que utiliza SEMrush y de manera trimestral lo que hacemos normalmente es utilizar este informe de Backlink Gap para hacer una comparativa entre Launchmetrics y nuestros competidores e identificar lo que nos ofrece SEMrush fundamentalmente son los backlinks o los enlazados que ha conseguido nuestra competencia, ¿vale? Nos da un listado un poco de todos esos enlazados por relevancia
¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos puede servir como una guía, ¿no? Como una ayuda a la hora de localizar, de identificar webs, medios, blogs que no teníamos en nuestra base de datos o con los que no contábamos y que al final podrían ser interesantes para venderles, venderles no en el sentido de venderles, sino mandarles una historia, mandarles un contenido o una comunicación y que acaben publicándola. Como decía al principio, es muy difícil competir a nivel de enlazado, es muy difícil conseguir el mismo link que ha obtenido tu competencia, pero este informe de SEMrush es más, como decía, una especie de termómetro, ¿no? Una especie de guía que nos puede ayudar mucho a la hora de enriquecer nuestra estrategia de enlazado externo y de distribución de PR. Y por último, un tema pues también muy importante para los que nos dedicamos al tema de la comunicación, del marketing, que es la parte de las métricas. Cuando concebimos el PR como la parte, pues como ese pilar más tradicional dentro de la notoriedad de marca, dentro de la construcción de marca, pues estábamos acostumbrados a que pues era muy difícil medir cuál era el valor que tenían las relaciones públicas o que aportaban las relaciones públicas para el negocio o para una marca. Sin embargo, me atrevo a decir que a día de hoy el PR, estando cada vez más cerca de las estrategias digitales, tiene una ventaja muy importante y clave. Y es que en el entorno digital, en el entorno online, absolutamente todo es medible. Se puede medir prácticamente todo. La métrica más básica que nosotros utilizamos, obviamente, la cobertura o número de menciones en medios de comunicación. Además, dentro de nuestra herramienta propia, que es la que utilizamos para parte de clipping o de análisis de prensa, tenemos tiers, ¿vale? Tiers por tipo de publicaciones. Un tier 1 para nosotros, por ejemplo, sería un Business of Fashion o un Vogue Fashion o un Forbes. Luego tenemos un tier 2 de publicaciones y lo que podemos hacer es sacar informes en base pues, un poco a las menciones y a la calidad de las menciones que logramos en base a esos tiers. Links ganados, algo que te puede decir SEMrush, pues todos esos enlazados o backlinks que has conseguido a través de las menciones en prensa. El referral traffic, que como decía es un canal en los informes de Google Analytics que puedes analizar y el impacto que tiene en la conversión, o sea, cómo todo ese tráfico se transforma luego en conversiones, ya sea de producto o ya sea de contenido. El incremento en las búsquedas de marca, eso también es algo que puedes analizar y medir a través de una herramienta como SEMrush o Ahrefs o Moz y que bueno, pues te puede también servir como termómetro a la hora de identificar si el valor de tu marca está incrementando, está aumentando o no. Y el social engagement. Antes mencionaba pues que al final todas las noticias que aparecen en prensa tienden a viralizarse más, tienden a amplificarse más. Por eso pues nosotros utilizamos Sprout Social para también identificar cuáles son las historias que nos vienen de esas distribuciones de prensa, de los contenidos que están más relacionados con prensa, para pues, tratar de medir un poco ese social engagement que viene de este canal. Y con todo esto, me gustaría resumir o acabar un poco con algo que creo que es fundamental y que es importantísimo, y es construir estrategias de contenido y PR conjuntas para lograr el éxito. Creo que algo que es fundamental es no solo entender que el PR está cada vez más cerca de las estrategias digitales, sino trabajar de manera conjunta con los equipos de contenidos, con los equipos de social media, porque al final, pues todos los ejemplos que habéis visto, si os dais cuenta, son historias que no se han construido por parte del departamento de prensa, sino que ha construido el equipo de contenido, obviamente en colaboración con el equipo de prensa, pero que han servido a posteriori para ese impacto a nivel de medios de comunicación, en blogs de influencers, etc. Entonces, es fundamental una estrategia de contenido top of the funnel, una estrategia de contenido con historias que sean capaces de atraer el interés de líderes de opinión, de medios, de blogs, de influencers. Un plan de PR digital conectado y completamente alineado para asegurar esa cobertura completa a través de todos los canales posibles. Y, por supuesto, esa estrategia de distribución en redes sociales que de manera paralela nos va a ayudar a amplificar aún más el impacto que tengamos con nuestras historias, con nuestros contenidos. Y por último, acabar con este guiño, con esta frase Digital PR is the new black. Creo que es importante, todavía sigo viendo pues, muchas agencias de comunicación, agencias de PR
que cuando te plantean pues, estrategias o te plantean proyectos de PR lo hacen como se hacía hace 10 años o 15 años. Creo que es un error y creo que tenemos que empezar a entender el PR como parte de la estrategia digital, como algo que tiene que estar conjuntamente alineado con todo lo que hacemos a nivel de marketing. Entonces, bueno, pues acabar un poco con este mensaje. Estrategias conectadas, 360, y, por supuesto, medibles y de las que podamos sacar datos útiles para luego, al final del trimestre, al final del semestre, entender de qué manera las relaciones públicas o el PR han contribuido no solo a la notoriedad de marca, sino al posicionamiento online. Y con esto, pues, llegamos a la parte de preguntas. De preguntas, y tenemos unas cuantas. Súper interesante, Gina, y muchísimas ideas, muchísimas estrategias que ponéis en marcha desde Launchmetrics. Pero bueno, es el momento también de responder algunas de las preguntas que nos han enviado. Y hay una inicial, te dejo tomar un poco de agua que ha ido... Estaba ahí, porque claro, estaba ahí intentando llegar a tiempo para Llegar a poder contarlo tiempo. todo. No, pero estaba muy bien, estaba muy bien. Tenemos todavía unos minutillos para conversar. Entonces, la primera pregunta que hemos tenido dos personas que han preguntado sobre esto es sobre el tema de las notas de prensa que comentaste que vosotros de forma general no enviáis notas de prensa. Hubo una pregunta, el por qué no, y la segunda pregunta es que le parecía en la imagen que habías puesto que no dabais demasiado contenido, si esta era una estrategia a lo mejor para que el periodista llamara a preguntar y a pedir más información. Sí, a ver, no enviamos notas de prensa, como decía antes, porque con la excepción, como comentaba, de temas más corporativos, o sea, temas de adquisiciones y temas de ronda de inversión o cosas así, ahí sí que usamos un formato más tradicional. ¿Por qué no usamos notas de prensa? Porque al final, un poco en base a nuestra experiencia, la manera de trabajar de los periodistas ha cambiado por completo. Ya no recurren tanto a buscar las historias en su bandeja de entrada, en su bandeja de email, sino que recurren mucho más a buscar historias en redes sociales, en los perfiles de los influencers, etcétera. Entonces, por eso hemos transformado por completo esos emails que les enviamos. De hecho, algo que no he comentado, os enseñaba antes un ejemplo de un contenido en concreto que les enviamos con 3, 4 datos para llamar su atención y efectivamente al final buscamos que nos acaben llamando, que nos acaben contestando, que justamente es lo que los periodistas nos suelen hacer para pedirnos más información en el caso de que les interese y de que quieran publicar esa historia. Pero otra táctica que hemos empezado a lanzar desde el mes de septiembre son una especie de newsletters para periodistas y nos están funcionando muy bien. También he de decir que nosotros ya tenemos construida una base de periodistas bastante importante, ya tenemos relación construida con muchos medios del sector y saben que podemos proporcionarles información, datos que son muy interesantes para sus contenidos. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es una especie de newsletters mensuales para nuestros periodistas que segmentamos pues, por los tipos de medios o de prensa a la que nos dirigimos. Tenemos medios más empresariales, tenemos medios que son pues más de sector moda a nivel B2B, más del sector belleza, y lo que hacemos pues son una especie de newsletters con los contenidos, con datos, nada, un párrafo súper breve con las 3, 4 cifras más destacadas que hemos sacado y esto nos está funcionando súper bien porque hay que pensar que al final pues la prensa está a la búsqueda y captura constante de historias. Sí, y además cada vez es más común encontrar noticias donde encuentras pues un tweet o contenido de Instagram, etcétera. Entonces, también yo creo que un poco lo que comentabas, ¿no? El PR va evolucionando, la comunicación y los medios van evolucionando y al final no basta con un contenido de texto, sino pues ofrecer otro tipo de contenido. Hay otra pregunta que también nos han enviado, es el tema de in-house o una persona de PR dedicada dentro de la empresa o si se puede externalizar. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este rol? ¿Crees que es posible externalizarla o que debería ser alguien contratado dentro de la empresa o contratada dentro de la empresa? Pues a ver, tema un poco con controversia. Por mi experiencia, yo diría in-house, porque
En primer lugar, porque creo que el papel que tiene la persona de prensa, la persona de comunicación, es transmitir los mensajes tal y como quieres que lleguen a tu audiencia. Y esto para mí es un papel muy crítico y es un papel demasiado importante como para externalizarlo en alguien de fuera que al final no siente de la misma manera los mensajes de tu marca, la manera de comunicarla, la manera de explicarla. En segundo lugar, por tema de trabajo estratégico y en conjunto, un poco todo este concepto que estaba explicando en mi presentación, de trabajar directamente con los equipos de contenido, de social media, de digital, porque es mucho más difícil cuando es una agencia externa que cuando tienes a alguien in-house. Y en tercer lugar, porque al final esas relaciones que vas construyendo con medios, con prensa, con influencers, son un valor tan grande que, o sea, si lo que hacemos es construirlo con una agencia, cuando dejes de trabajar con esa agencia, has perdido todo. Sin embargo, si lo capitalizas en tu equipo, en una persona de tu equipo, en un equipo de relaciones públicas, pues es algo que es tuyo, ¿no? Y es algo que bueno, que al final está directamente conectado con el equipo de tu compañía. Dicho esto, creo que las agencias siempre son un buen recurso como apoyo operativo. Cuando a lo mejor eres una empresa mediana o pequeña y tienes que estar presente en diferentes mercados y no puedes disponer de un equipo de prensa o una persona local en todos ellos. En esos casos sí que creo que es muy útil y es muy recomendable pues apoyarte en agencias para, al menos al principio, pues ir trabajando en toda esta parte de relaciones públicas. Claro, y sobre todo tener claro un poco las acciones que puede hacer una agencia en caso que tengas que contar con ella, las métricas que has comentado previamente, para también exigir, por decirlo de alguna manera, o pedir a la agencia un poco resultados en base a esto, ¿no? Sí, Yo creo exacto. que sobre todo lo importante, y esto no sé si ahora mismo las agencias de PR lo siguen haciendo, pero lo de tener una agencia que lo que contrates es X número de notas de prensa, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? En el mundo en el que vivimos. No. Genial. Otra pregunta que teníamos es con respecto a la creación de contenido de valor, que es algo que has repetido varias veces durante la presentación. ¿Cuál es el proceso que lleváis a cabo? ¿Quién escribe este contenido de valor? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos un poco cómo lo hacéis dentro de Launchmetrics. Vale, pues a ver, el proceso de contenido, generalmente la manera en la que trabajamos es de forma trimestral, planificamos todo al principio de cada trimestre. Pues, por ejemplo, ahora ya tenemos prácticamente cerrado todo lo que va a salir en el Q2 y lo hacemos un poco en paralelo a objetivos de negocio, a objetivos de producto, a objetivos digitales, de estrategia digital. Y básicamente lo que decidimos, como digo, en esta definición de los contenidos participa la persona de comunicación corporativa, participa, por supuesto, todo el equipo de contenido, participan los equipos de marketing local. Y lo que hacemos es construir este calendario a 3 meses en el que sabemos perfectamente cuáles son las piezas clave o cuáles son los, vamos a decir, los contenidos pilares que van a definir todo el trimestre. Generalmente pues solemos tener una pieza de contenido grande, un informe, un ebook o un contenido muy importante y luego otras versiones o otras piezas más pequeñas a lo largo del trimestre. Siempre tratamos de enfocarlo y hacerlo un poco de manera 360, que sean contenidos, os ponía el ejemplo antes de estos data briefs, que al final nos sirven a nivel de notoriedad, a nivel de atraer tráfico, a nivel de lead generation, a nivel de account-based marketing, a nivel de prensa. Intentamos que estos contenidos grandes cumplan todos esos objetivos de alguna manera o que nos sirvan de alguna manera para cumplir estas metas. Y bueno, pues ya te digo, una vez que cerramos ese calendario editorial trimestral, ya cada departamento o cada equipo dentro de marketing se dedica a adaptar lo que van a necesitar. Pues el equipo de prensa se encarga de coordinarse con el equipo de contenido. Estos contenidos siempre los redacta Content Marketing, ¿vale? Siempre los preparan ellos porque son los expertos en la parte de copywriting, en la parte también de optimización, etcétera. Pero luego el equipo de la persona de comunicación corporativa pues se coordina con ellos para crear una adaptación. Muchas veces crea una infografía, que es la que distribuye a los medios de comunicación, en vez de distribuir el informe completo, porque pues, la prensa y los periodistas tienen menos tiempo. Y de esa manera, más o menos, nos vamos organizando. Okay.
Y con respecto a la medición que justo habías comentado, más allá de backlinks, ¿cómo sacáis o cómo definís vosotros el valor de una mención de un medio? Si no tienes un backlink, por ejemplo, que nos comentaban que en algunos casos pues no llevan este enlace que queremos, ¿lo puedes valorar? ¿Hay alguna forma de decir, oye, pues aunque no me ha mencionado, aunque me haya mencionado, pero no me ha puesto un enlace, tiene algún valor y esto, ¿no? Y también nos preguntaban sobre herramientas de clipping, si hay alguna en particular que recomiendes. Pues, a ver, es verdad que muchas veces logramos una mención. El equipo digital somos la pesadilla de comunicación corporativa porque siempre andamos detrás suya para cuando no nos enlazan, que intenten lograr ese backlink. Pero es verdad que muchas veces, pues bueno, pues no hay manera, o al final logras una mención en un medio como, no sé, El País, y es muy difícil estar detrás del periodista para que te enlace. Por supuesto que siguen teniendo valor y por supuesto que siguen contando para lo que es notoriedad de marca. O sea, eso es indudable y por eso decía que al final, dentro de todas las métricas que utilicemos, tenemos que encontrar un equilibrio. No porque no tengamos el backlink significa que no vale para nada, simplemente significa que no va a ayudar a la estrategia digital, no va a ayudar a la estrategia online a nivel de posicionamiento orgánico, pero por supuesto que sigue teniendo ese valor a nivel de notoriedad de marca y a nivel de visibilidad de marca. Entonces, por eso decía, tenemos que definir todas las métricas que van a servirnos para establecer los KPIs del departamento de comunicación, que una de ellas sea, por supuesto, esos enlazados, esos backlinks, pero bueno, pues las menciones las seguimos teniendo. Algo que lo que mencionaba anteriormente, nosotros no solamente valoramos el número de menciones bruto, es decir, en el mes de abril quiero conseguir 50 menciones porque entendemos que no sirve de nada y sobre todo, pues os explicaba anteriormente que hacemos indicación de contenido, por lo tanto, pues no tiene mucho sentido que digamos quiero conseguir 100 enlaces o 100 menciones, sino que hacemos estos tiers dentro de nuestra herramienta. Pues tenemos tiers por el nivel de las publicaciones, ¿no? Y esto también nos ayuda a identificar pues, el valor o la calidad de esos enlaces a nivel de visibilidad de marca. Y herramientas de clipping, bueno, si trabajáis en Launchmetrics, o sea, en mundo moda, lujo y belleza, por supuesto Launchmetrics. Si trabajáis en otros sectores, pues una de las más conocidas, Kantar Media, que hace tema de monitorización, Acceso, que también hace tema de monitorización, pero si trabajáis en moda, lujo y belleza, por supuesto Launchmetrics, sin dudarlo. La mejor opción. Y con respecto a la inversión en relación al tiempo, recursos, presupuesto, etcétera, ¿qué porcentaje dirías que en vuestro equipo, comunicación, marketing, etcétera, qué porcentaje diríais que invertís en relación a otras actividades? En el tema de prensa. Sí, en el tema de comunicación PR. Pues, a ver, te diría que si tenemos que dividir en porcentaje la parte de contenido digital, comunicación corporativa, quizás un 30% es la parte de comunicación. Pesa, o sea, no es la que más peso tiene, porque es verdad que al final, al ser un B2B, al ser un negocio B2B, el equipo de digital pues tiene un peso mucho más importante porque tenemos que contribuir a toda la parte de generación de leads, a toda la parte